Hola a todos y a todas, soy Mariela Astudillo, soy logopeda especializada en la feminización de la voz. Hago este segundo videoblog en español porque es verdad que he hecho muchos videoblogs en francés y tengo bastante demanda en español. Bueno, saber que he hecho bastantes videoblogs en francés porque estoy desarrollando mucho el mercado allí. Es verdad que llevo trabajando casi 15 años ya con España y Latinoamérica, pero bueno, no os olvido, no os tengo olvidados, lo siento, así que bueno, aquí va este segundo videoblog en español. Me gustaría tratar en este videoblog el tema de la cirugía. Es verdad que me llegan por las redes sociales, bueno, también por WhatsApp y a través de la web, muchísimas preguntas sobre esta cirugía. Cuando digo feminización de la voz, o sea, cirugía de feminización de la voz, el primer concepto que me gustaría aclarar es que cuidado que no os engañen, porque es que esta cirugía no es una cirugía de feminización. Esto es una cirugía de aumento tonal, es decir, es una cirugía que lo único que va a hacer es daros más notas agudas cuando habláis, bueno, lo que llamamos la frecuencia fundamental, la nota sobre la que habláis, ¿vale? Con lo cual, me gustaría que se tuviera cuidado con esta apelación de cirugía de feminización, porque en realidad lo que hace esta cirugía, como os digo, es simplemente daros más agudos. Para mí, mucha gente que me conoce y que ha trabajado conmigo sabe perfectamente que yo no reduzco una voz femenina simplemente a una voz aguda. Tenemos varones que tienen, cuando hablan y cuando le hacemos el análisis acústico, pues tienen, por ejemplo, frecuencias fundamentales más alto que algunas mujeres, pero no es por eso que al escucharle hablar o al escucharla hablar, porque también hay mujeres con fundamentales bastante graves, pues nuestro cerebro dictamine que sean de otro género. Entonces aquí os hago yo una pregunta. ¿Qué es lo que según vosotros y vosotras dictamina realmente la feminidad cuando alguien os está escuchando hablar? ¿Realmente simplemente porque habláis con una nota aguda? Que yo sepa, cuando una persona habla, no habla en una sola nota, sino que recorre muchas notas diferentes. Eso es exactamente lo que me gustaría poner de relieve en este primer punto, es que la cirugía de feminización de la voz es una cirugía que, bueno, se está vendiendo mucho un poco como cirugía milagro, pero realmente lo que hace es simplemente daros más agudos. Luego volveremos a los puntos negativos de esta cirugía sobre la voz. También deciros lo que acabo de comentar ahora, de haceros la pregunta realmente qué es lo que influencia el oído de esas personas que nos escuchan, de nuestro entorno, de nuestra familia, nuestros amigos, cuando nos llaman, bueno, o cuando hacemos un audio WhatsApp, por ejemplo, qué es lo que hace que la persona que nos está escuchando, su cerebro realmente esté diciendo, uy, esto es una voz de mujer o esto es una voz de hombre. Cuidado con eso también porque aquí es donde entra realmente, o sea, entramos en el corazón de lleno en ese corazón de la feminización de la voz. Aquí voy a hacer simplemente un pequeño paréntesis, porque es verdad que hablamos mucho de feminización de la voz, pero tendríamos que decir más feminización de la forma de hablar o feminización de la forma de comunicar. ¿Por qué? Porque efectivamente si nos remitimos a la definición de voz, según el diccionario de la Real Academia Española, la voz es un sonido. Y como os decía antes, cuando nosotras hablamos, como mujeres, cuando hablamos, los hombres también lo hacen, pero en menor medida, lo que hacemos es barremos un montón de frecuencias, un montón de sonidos. Entonces, la voz en sí realmente no se puede feminizar, lo que se feminiza es la forma de hablar. Esto creo que también sirve para quitaros un poco de frustración a todas las mujeres transgénero que sufrís mucho diciendo, ay, yo es que tengo una voz de hombre, etcétera, no se me va a quitar, necesito operarme para que se me quite. No, cuidado con esto. Esto es entrenar, aunque tú te operes con esta cirugía de feminizar, que se dice de feminización de la voz, que en realidad solamente es un aumento tonal, esta cirugía no va a feminizarte la forma de hablar. Esta cirugía te va simplemente a dar un poquito más de notas agudas. Pero como os digo, cuidado porque una voz femenina no es sinónimo de una voz aguda, ¿vale? Una voz femenina es la exaltación de todo, de la expresividad, tenemos una articulación diferente, tenemos una fluidez cuando hablamos, un ritmo diferente, incluso una expresión a nivel facial que es distinta. Entonces es un todo. Yo lo que siempre tengo miedo cuando os operáis con esta cirugía, además de bueno, los puntos negativos que enumeraré después, es que llegáis con todo vuestro corazón pensando que, claro, me opero, me quedo 10 días de reposo vocal, sé que tengo algunos meses ahí con un poquito de la voz difónica, pero ya está. No, aunque os operéis necesitaréis logopedia, porque la logopedia es la que realmente os va a enseñar a hablar como una mujer, ¿vale? Entonces, el tema este de la cirugía me parece muy interesante y muy importante de hablarlo. Desafortunadamente hay pocos médicos otorrinos que hablan abiertamente de esto. La mayoría, de hecho, de los otorrinos que operan son hombres. En todo caso, los que yo he conocido, ¿vale? Entonces, os pregunto realmente cuál es el concepto de feminidad que aquí hay que poner hacia adelante. ¿Es realmente solo una voz aguda, o sea, una nota aguda, o es la exaltación de un montón de elementos que se trabajan y se entrenan?
Por mi parte, mi respuesta está clara. Está claro que la logopedia es la solución más eficaz, más duradera, más realista y menos arriesgada para feminizar una voz. Lleguemos al... Sé que había hecho un paréntesis, pero bueno, me salto un poquito el punto este. Llegamos ahora a los puntos negativos de la cirugía. Voy a intentar explicaros los puntos negativos de la cirugía de forma clara y el lenguaje común, ¿vale? No el lenguaje extraterrestre de los médicos, porque si no, no os vais a enterar de nada. Lo primero, comentaros que hay varias técnicas, ¿ok? Podéis encontraros con una cricotiropexia, que sería una aproximación cricotiroidea, es decir, simplemente lo que hacen es aproximar el cartílago tiroides con el cricoides y lo que hacen es coserlo, hacen unos puntos y eso lo que hace es que se aproximan. ¿Qué es lo que pasa? Que al hacer así, que las cuerdas vocales estando en este cartílago que es el tiroides se van a estirar. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con esta cirugía? Que hay chicas que se operan con esto y dicen, yo genial al principio, pero poco a poco mi voz ha ido decayendo, incluso más grave de lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque claro, si estáis tirando constantemente en un elástico, en una goma, por ejemplo, hay un momento que esa goma se va como que a caer, ¿no? Entonces, cuidado con esta cirugía también porque es una cirugía que se está dejando de hacer porque los resultados no son fiables, porque también depende de cada persona, y además de eso, pues habitualmente es lo que pasa, ¿no? Que como que se va relajando la cuerda vocal. Entonces tenemos esa aproximación cricotiroidea. Tenemos, por ejemplo, la técnica lava. La técnica lava que es simplemente con un láser CO2 quemar los bordes no vibrantes de la cuerda vocal para intentar que lo que es, vamos a decir, la masa vibratoria de la cuerda, el espacio que tenemos que va a vibrar, se haga más fina. ¿Okay? Sería como intentar afinar las cuerdas, pensar en una cuerda de guitarra, una cuerda gruesa tiene un sonido grave y una cuerda fina tiene un sonido agudo. Pues sería más o menos intentar hacer eso. ¿Qué es lo que pasa con esta técnica? De hecho, yo asistí a la primera cirugía técnica lava que se hizo en España hace varios años con una de mis pacientes, con Sandra. ¿Qué es lo que pasó? Que al principio sí, hubo un pequeño periodo de disfonía, por supuesto porque había el periodo de cicatrización, pero después de la cicatrización, ¿qué es lo que pasó? Que Sandra volvió a tener la misma voz de antes, porque hay un elemento que no se tomó en cuenta y fue la capacidad de cicatrización de la paciente misma. El cuerpo humano a veces nos sorprende. Entonces, bueno, esta técnica sigue siendo invasiva, dependerá del grado de cicatrización o de la capacidad de cicatrización del cuerpo o de las cuerdas vocales de cada una, pero bueno, al parecer da resultados al principio, pero luego, igual que la cricotiropexia, decae un poquito, o en todo caso se vuelve para atrás, ¿no? Como que se vuelven los resultados que teníamos al principio. Luego tenemos una técnica que es muy invasiva, que se llama la laringoplastia, que la ha realizado Thomas, la podéis buscar en YouTube, buscáis laringoplastia o laringoplastia, en inglés Thomas, T-H-O-M-A-S. Ellos vais a encontrar con unos cuantos vídeos de él. Personalmente me parece increíble esta cirugía, en el sentido de que es un horror, una barbarie total. Se abre, de hecho, se abre literalmente aquí, se saca el cartílago, se corta, se saca las cuerdas, bueno, os dejo que lo veáis. ¿Qué es lo que pasa con esta? Yo, sinceramente, no he tenido... he escuchado resultados, pero son resultados súper rápidos. No se escucha realmente bien. Es como que él intenta dar resultados antes y después, pero como que para que no lo escuchemos muy bien. Tengo una paciente que se ha operado con esta cirugía y la verdad es que el resultado a mí no me parece muy convincente. Entonces, os dejo que juzguéis vosotros con los resultados. Lo que sí está claro es que esta cirugía, al cortar una parte del cartílago, es muy invasiva. Yo personalmente no iría hasta ese punto para realizar un aumento de tono. Además el periodo postoperatorio es largo, es un mes sin hablar. Bueno, ahí os dejo la información para que la busquéis. Luego tenemos la cirugía que se llama glotoplastia de Wendler. Esa es la que más se está comercializando actualmente para supuestamente feminizar una voz. ¿Qué es lo que pasa con esta cirugía? Bueno, primeramente explicar en qué consiste esta cirugía. Esta cirugía lo que se hace es en la parte anterior de las cuerdas vocales, lo que se hace es coser el primer tercio anterior. Lo primero que se va a hacer es cortar un poquito la parte de delante. ¿Por qué? Para crear el pegamento natural, que es la sangre, como diría mi querido colega doctor Pablo Ruiz Modeniano, que es el otorrino con el que trabajo en Málaga. Siempre me ha explicado que por qué se corta ahí delante, simplemente para crear sangre, porque la sangre tiene azúcar y eso es lo que permite luego que al hacer los puntos se quede bien pegado. Entonces, eso no lo sabía yo, porque claro, te podrías poner a pensar, bueno, se podría solo coser, pero claro, si se cosiera solo así y no es sangre, no se juntaría bien, no se haría bien la simetría. Entonces, cortan un poquito, luego cosen, hacen 3 puntitos y efectivamente en algunas
en algunos, bueno, algunos cirujanos lo que hacen es también ponerle la técnica lava, aparte de coser delante, lo que hacen también es quemar el borde no vibrante y así pues crear unas cuerdas vocales como más cortas y más finas. ¿Qué es lo que pasa con esta cirugía? Y aquí llegamos a la parte de los efectos negativos. Voy a hablar de los efectos negativos de esta cirugía porque me llegan muchas pacientes operadas y desafortunadamente para una logopeda como yo ver una voz tan destrozada me da tanta pena, sabiendo que, bueno, escuchando los audios de antes de la paciente, pues se podría haber obtenido resultados muy buenos y muy satisfactorios con la logopedia. Primer punto negativo que hay que citar es que efectivamente como esta cirugía lo que va a hacer es reducir el espacio aéreo por el que respiráis, la primera cosa de la que se quejan mis pacientes es que me ahogo. De hecho, hoy he tenido una paciente que me ha comentado que se ha ido al gimnasio y me ha dicho, es que no puedo, me ahogo, o sea, me tengo que parar, me he ido a una clase, no sé de qué tipo de clase era, quizás aeróbico o algo así, fitness o lo que sea, o abdominales, lo que se hace normalmente en los gimnasios, y me dice, es que no puedo porque me ahogo. Entonces, cuidado con esto porque esto agobia más de una. Está claro que si ahora mismo tuviera que respirar más, si no tuviera la sensación de que se me llenan los pulmones, pues me agobiaría un montón, ¿ok? Entonces, cuidado con esto porque al hacer esta sinequia, efectivamente, el espacio por el que respiráis se reduce y entonces tenéis esa sensación de que os falta el aire. Eso para mí es una de las de los efectos que son como más, afectan más incluso a nivel psicológico, ¿no? Porque es como, qué agobio, ¿no? Tengo pacientes que se quejan, como os decía, haciendo deporte, pero tengo pacientes que también se quejan de este punto negativo cuando hacen el amor. Es decir, tengo chicas que me dicen, es que, ¿sabes? Es que no puedo, me tengo que parar cuando hago el amor, es que no puedo, es que me ahogo. Entonces, cuidado con esto también porque es un punto que quizás no se evoque en todos los otorrinos, que esto puede ocurrir, pero ocurre, ¿ok? Yo como siempre soy un poco, como siempre digo, pues la mejor amiga de mis pacientes, pues siempre me cuentan todo y aprendo mucho en mis sesiones, que de hecho lo agradezco mucho. Ese es el primer punto negativo que hay que resaltar. El segundo punto negativo que hay que resaltar es que el hecho de que justamente se reduzca este espacio, ¿qué es lo que hace eso? Que tenéis menos aire. ¿Qué es lo que implica tener menos aire? Es también hay menos fuerza. Pensad de que si aquí están las cuerdas vocales que han sido operadas, ¿ok? Esta parte ya está como pegada entre sí, el aire antes pasaba enteramente, la columna de aire hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues choca, tiene que moverse y subir. ¿Qué es lo que pasa? Que pierde fuerza. Es decir, que cuando queréis gritar habiendo sido operadas es muy complicado. Muchas chicas se quejan de que no pueden gritar, no pueden alzar la voz. Tengo una que me ha dicho, es que soy cocinera y he tenido que dejar de trabajar porque es que no puedo llamar a mi compañera al fondo de la cocina. Entonces, cuidado con esto también, porque el grito se hace muy complicado. Vais a necesitar mucha fuerza. Todo esto implica mucho un aumento de la tensión muscular, pero a nivel global en vuestro cuerpo. No solo aquí, sino en todos lados, incluso a nivel pulmonar. Necesitáis más fuerza para que se os escuche. Entonces, no solo al gritar ni al alzar la voz, sino en general, cuando estáis en un bar, cuando hay un poquito de ruido, pues no se os escucha muy bien. Es decir, a nivel de la proyección vocal hay una deficiencia. ¿De acuerdo? Ese sería el segundo punto negativo que evocar. El tercer punto que habría que evocar es el tema de los agudos. Es verdad que esta cirugía, bueno, cuando llegáis al otorrino os hace un pequeño examen antes de operaros, os dice, pues tu fundamental es de, por ejemplo, 130 hercios. Muy bien, una cifra genial tal, pero ¿esto qué significa? Esto significa que tiene un aparatito, vosotros seguramente habéis tenido que leer un pequeño texto o hacer una A sostenida. ¿Y qué es lo que hace este pequeño aparato? Lo que hace es medir la frecuencia común a todas las que habéis utilizado al hablar, por ejemplo, o al leer este texto. ¿Qué es lo que implica esto? Esto es como que una nota media, ¿de acuerdo? Esta nota media, vale, te la sube. Pero ¿qué es lo que pasa con todas las otras notas que necesitas utilizar? Pues esta cirugía lo que hace, si tú antes tenías una voz monótona aquí abajo, es decir, no tenías muchas frecuencias, o sea, mucho barrido de frecuencias, lo que hace esta cirugía te posiciona más arriba, sí, pero sigues sin tener muchas frecuencias. Y esta cirugía lo que hace es te corta hacia arriba, pero también te corta hacia abajo. Es decir, que te da una voz estática. Tengo muchas chicas que se quejan de tener una voz andrógina porque efectivamente les cuesta subir y les cuesta bajar. ¿Cuál es uno de los secretos de la voz femenina? La melodía, el hecho de poder subir y luego poder volver a bajar. Yo subo y bajo cuando hablo. No me quedo arriba todo el tiempo así, porque esto no sería muy natural, ¿verdad? Y tampoco me quedo aquí abajo porque esto sería además muy monótono. Entonces yo necesito poder subir y poder bajar. De hecho, necesito esto para todas las expresiones de mi día a día. Cuando, por ejemplo, me sorprenden, ¡ah! ¿Qué acabo de hacer?
Voz de cabeza. Eso sería el tercer punto, o cuarto punto, cuarto punto. Muchas chicas se quejan de que pierden la voz de cabeza, la voz de falsete. Esta voz, yo por supuesto no hablo con esta voz en mi día a día, pero utilizo esta voz para expresarme. Por ejemplo, yo meto de vez en cuando toques de voz de cabeza cuando hablo. Esto, por ejemplo, ¡ay, en serio! Esto es voz de cabeza. O, por ejemplo, viene alguien detrás mía, me ha sorprendido. ¡Ah! Voz de cabeza. Entonces, el hecho de que ya no haya voz de cabeza nos recorta mucho la extensión vocal. Como que os deja muy estáticas en una banda frecuencial que es muy corta. Entonces, eso para mí va en contra de la feminización, justamente. Es decir, esta cirugía os da, sí, un tono, o sea, una nota central, esa frecuencia fundamental un poquito más alta, que 30, 40, 50 hercios a lo mejor, pero os quita muchas cosas, muchos puntos positivos para luego trabajar la feminización. Porque eso no es feminización, eso es aumento tonal. La feminización viene después con la logopeda. Y eso os quita bastantes armas, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios puntos negativos que creo que hay que pensar en ello, ¿ok? También otra cosa que quería evocar es que pensar sobre todo en el postoperatorio. Primeramente tenéis una anestesia general. Yo, por ejemplo, a mí nunca me han operado, nunca me han hecho una anestesia general, pero es verdad que si pudiera evitarla, la evitaría. Luego tenéis un reposo vocal de 10 días. Pensar en vuestros trabajos, no solo es el reposo vocal lo que importa es el postoperatorio que hay después, porque tengo pacientes que hasta los 4 o 5 meses realmente no tienen una voz audible, parece que es una voz ronca, una voz rota, una voz disfónica, y eso para muchos trabajos no se puede, o sea, un jefe no lo va a aceptar. Tengo, por ejemplo, chicas que trabajan por teléfono, se han quedado 4 meses, nunca han entendido que iban a estar como 4, 5, 6 meses con una voz rota y las han echado. Entonces, no penséis simplemente en la cirugía, no penséis simplemente en las notas agudas, pensar en todo lo que engloba esto. Está claro que a veces recibo comentarios, sí, pero es normal que tú intentas comercializar o vender tu logopedia y que efectivamente pues vas a rebajar la cirugía. Yo no pretendo rebajar la cirugía, yo estoy siendo realista y en función de todos los resultados que me han estado llegando estos últimos 15 años de cirugía, bueno, quizás no 15 porque no hace tanto que se practica, pero venga, a lo peor 7, 8 años últimos me han llegado tantos casos de cirugía de chicas que, bueno, los cirujanos la operan, sí, vale, muy bien, hoja de consentimiento, vale, consiento que no hay ninguna garantía porque eso es lo que hacen firmar y luego las dejan a la deriva. Y esas chicas me llegan a mí llorando, depresivas, han perdido el trabajo, no tienen voz, no pueden gritar, no pueden reírse, no pueden hacer nada, no se les escucha. Algunas se han quedado muy mal. Entonces, yo estoy siendo realista. Aquí yo os dejo informaciones basadas en mi experiencia profesional, pero también la experiencia de todas las chicas que han trabajado conmigo. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Yo aconsejo, por supuesto, trabajar con la logopedia. Volvemos a ese punto que había dejado yo en suspenso al principio. La logopedia. ¿Qué es lo que hace la logopedia realmente? Cuando os ponéis a pensar en lo que hablamos al principio, es verdad que yo hablo de feminización de la voz, porque es lo que más se entiende, pero realmente estoy a punto de cambiarlo por feminización de la forma de hablar. El sonido no tiene género. El sonido o es grave, o es agudo, o es intermedio, tiene una frecuencia, pero no tiene un género. Si escucháis un sonido, por ejemplo, de 50 hercios, ¿qué me vais a decir? ¿Femenino? ¿Masculino? No, es un sonido. ¿Qué es lo que realmente tiene género? La forma de hablar. Es decir, las mujeres tienen una forma de hablar diferente que los hombres. Los hombres tienen una forma de hablar diferente que las mujeres. Entonces, ¿esas formas de hablar de qué dependen? Dependen de la articulación, de la expresividad facial, de la utilización de las cejas cuando hablas, de la sonrisa, de la apertura de la boca, cómo abres las vocales, de cómo lees o cómo hablas de forma fluida, de la melodía, de la forma de expresarnos, incluso de la elección de las palabras, de la forma que tengo de utilizar mis labios. Es muy diferente de los hombres. Esto es mucho más sensual, el hecho de utilizar la boca los labios cuando hablo, los echo hacia adelante. Las mujeres anteriorizamos mucho la forma de articular. Esto es feminidad, esto es estudiar la feminidad, esto es feminizar. Lo demás no, lo demás es, bueno, una nota aguda. ¿Qué es lo que pasa con las chicas que tenéis una voz grave? No pasa nada. Yo he estado trabajando con tantas chicas que tenían un fundamental grave, una nota grave, cuando la escucháis, vale, sí, tiene una forma de hablar, o sea, se nota que es una voz grave, pero ¿cómo es la forma de hablar? Claro, la forma de hablar es que es masculina. ¿Qué es lo que pasa cuando cambiamos esa forma de hablar? Que ya da igual si es grave o aguda, porque se escucha femenina. Y de todas formas, el hecho de recorrer o de barrer varias frecuencias al trabajar la melodía, ya de por sí
os da un aspecto formal femenino. Yo tengo muchas chicas que incluso les ha gustado conservar la voz un poquito más grave, porque es sensual, pero tienen una forma de hablar totalmente distinta hoy y es totalmente femenina y ya no hay lugar a dudas cuando habla por teléfono, cuando habla con alguien. Entonces, haceros realmente la pregunta, ¿qué es la feminidad? ¿De qué depende mi feminidad? ¿Cómo voy a conseguir una feminidad cuando hablo? ¿Realmente depende solo de un sonido? Yo desde que os estoy hablando, no paro de recorrer arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pensar que no pueden reduciros a simplemente una nota. Yo lo que os propongo en logopedia es eso, trabajarlo todo, lo trabajamos todo. Es un entrenamiento vocal. Lo que he dicho, además he escrito hace poco un artículo de blog en el que lo explico. Realmente, cuando vosotras habéis aprendido a hablar, cuando erais bebés, os habéis referido a un modelo de habla masculina. Porque lo primero que hace el bebé, cuando ya, bueno, llega a los 2 años y medio, 2 años, por ahí, empieza a identificarse, a distinguirse de los demás. Y claro, ¿qué es lo que ve el bebé? Pues se compara a nivel físico, por ejemplo, con el papá. ¿Qué es lo que hace entonces? Intenta imitar al papá. Nosotros aprendemos a hablar por imitación. Entonces, está claro que, por ejemplo, hay tics, formas de hablar que tú dices, esto es de la familia tal. Claro, ¿por qué? Porque los niños han aprendido a hablar, han imitado a los padres, han imitado a los tíos. Hay, vamos a decir, formas de hablar o particularidades que son específicas a una familia o específicas incluso a una cultura o a una lengua también, a un idioma. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que desde que sois pequeñitas habéis aprendido, habéis imitado un modelo de conversación o un modelo de habla masculina. Es tan sencillo hoy de desaprender ese modelo y de aprender uno nuevo como que os digo que en 3 meses tenéis la voz más femenina. No la voz, sino la forma de hablar. Tenéis que pensar bien en esto porque muchas chicas llegáis frustradas a mí diciendo, ay, mi voz es horrible, masculina, fea. Vale, pero espera. Vamos a cambiar esa forma de hablar. Olvídate del sonido. Concentrémonos en la forma. De hecho, cuando yo empiezo a trabajar es lo primero que hago. Deciros, venga, vamos a relajarnos, vamos a trabajar la exageración, olvídate de lo natural. Y así es como llegamos. Llegamos a trabajar puntualmente, o sea, de forma aislada y también de forma global, todos esos elementos de los que depende vuestra feminidad. ¿Ok? Entonces, dicho lo dicho, bueno, no había hecho videoblogs desde hace mucho tiempo en español y aquí me estoy luciendo, 22 minutitos llevo, bien. Bueno, lo que os propongo, dejadme vuestras preguntas, mandarme vuestros comentarios. Como siempre digo, 24 horas al día al 0034 para las que estéis fuera de España, 625 14 46 47, mandarme WhatsApp, audios, vídeos, preguntas. Yo siempre estoy abierta a contestaros y a ayudaros. Si estáis pensando operaros, llamarme. Yo siempre digo lo mismo, y esto es una oferta pública. Si realmente si realmente queréis operaros, yo lo que os propongo, ven a trabajar conmigo 15 sesiones, y después de esas 15 sesiones sigues queriendo operarte, yo te regalo el postoperatorio, te regalo las 10 sesiones postoperatorias sin problema. Estoy tan sumamente convencida de que puedo feminizar tu forma de hablar, tu voz, que no tengo ningún problema en incluso regalarte si realmente acabas por operarte. Estoy tan convencida de que cada una de las chicas con las que llegan a mí, tenéis un potencial vocal que me da mucha pena que vayáis a destruir, porque claro, actualmente tenéis las cuerdas vocales sanas, pensad también en eso, tenéis una voz sana, tenéis una forma de respirar sana y de hecho esta cirugía no hay ninguna garantía, no tenemos bastante visión para saber si dentro de 10 años al envejecer tu voz o dentro de 15 años no sabemos cómo va a evolucionar tu cuerpo con el envejecimiento de los tejidos, por ejemplo. Entonces, os animo a que me contactéis, que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo, prepararé otros videoblogs también en función de lo que me preguntáis. Y bueno, ha sido un placer estar aquí de nuevo con vosotras y con vosotros, un abrazo muy fuerte y que estéis muy bien. ¡Chao, chao!